Hola, mi nombre es Jason y bienvenidos al curso teórico de SQL. La idea de este curso es tocar lo que son conceptos sobre componentes y funcionalidades de lo que es el lenguaje SQL en los múltiples motores de base de datos basados en RDBMS. La idea de esto es que si mañana, por ejemplo, quiero hacer un curso de Postgres o de MySQL, pues no abundar mucho siempre en los mismos conceptos, ya que son similares. Y de esta forma, si quiero explicar lo que es un index, pues ya tienen el curso o este curso de referencia para saber teóricamente lo que es un index y no explicarlo, por ejemplo, en un curso ya de MySQL o de Postgres o de cualquier base de datos basada en SQL. Este curso nos va a proporcionar lo que son conceptos básicos y avanzados de este lenguaje y será útil tanto para principiantes como para profesionales. Entonces, básicamente SQL significa lenguaje de consulta estructurado o Structured Query Language, el cual se utiliza para realizar operaciones sobre los registros almacenados en una base de datos, como actualizar registros, insertar y eliminar estos, también como crear y modificar tablas de una base de datos, vistas, entre otros. Vamos a conocer un poco de historia y lo que vemos aquí en esta línea, lo que es un artículo publicado en el 1970 por E.F. Codd o Edgar Frank Codd, el cual dice que un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartido. Gracias a este artículo, dos investigadores de IBM, Raymond Boyce y Donald Chamberlain, desarrollaron originalmente lo que es SQL. Estos investigadores, después de aprender lo que fue el artículo presentado por E.F. Codd, ambos desarrollaron lo que es SQL en un laboratorio de investigación de IBM Corporation en San José en 1970. Y a finales de esta década, Software Relational desarrolló su primer SQL utilizando los conceptos de Codd, Raymond y Donald. Este SQL se basó totalmente en RDBMS, que significa Relational Database Management System, o Sistema de Administración de Bases de Datos Relacionales. Relational Software Inc., que básicamente es la empresa que hoy en día se conoce como Oracle Corporation, presentó Oracle V2 en junio del 79, que es la primera implementación del lenguaje SQL. Entonces, ¿qué es SQL en sí? SQL es una forma abreviada del lenguaje de consulta estructurado y se pronuncia como SQL, como vemos aquí abajo. Con SQL se puede crear y manipular fácilmente bases de datos, acceder y modificar las filas y columnas de la tabla, etc. SQL se convirtió en un estándar ANSI en el año 1986 y de ISO en el año 87. Este lenguaje es fundamental para conseguir un trabajo en el campo de, por ejemplo, ciencia de datos y cualquier carrera relacionada a lo que es análisis de datos. ¿Por qué SQL? Bueno, hoy en día se utiliza ampliamente en ciencia y análisis de datos y a continuación aquí vemos un listado donde se detallan las razones que explican el por qué se usa ampliamente. Un uso básico de SQL para profesionales de datos y usuarios de SQL es básicamente insertar, actualizar y eliminar los datos de una base de datos relacional, como puede ser por ejemplo MySQL o Postgres. También nos permite recuperar información de estos sistemas relacionales. También podemos describir lo que son los datos. Nos permite la manipulación de bases de datos y de tablas. También tenemos funcionalidades avanzadas como por ejemplo vistas, procedimientos, entre otros. Nos permite definir lo que son los tipos de información que se van a almacenar. Y también tenemos control sobre los usuarios con permisos y restricciones. Y así controlar a qué puede o no acceder un usuario, ya sea a tablas o a una base de datos completa. Cuando ejecutamos un proceso en SQL, en cualquier sistema de gestión de bases de datos relacionales, el sistema encuentra automáticamente la mejor rutina para llevar a cabo nuestra solicitud y el motor SQL determina cómo interpretar ese comando en particular. SQL o el lenguaje de consulta estructurado contiene lo que son los siguientes componentes en su proceso, que son por ejemplo el Query Dispatcher o el despachador de consultas, el Optimization Engines o motores de optimización, Classic Query Engine o motor de consulta clásico y SQL Query Engine o motor de consulta SQL, entre otros. Vamos a ver algunos comandos ahora de SQL
los cuales incluso están categorizados con las siguientes iniciales que vamos a explicar en un momento. Pero uno de estos comandos puede ser, por ejemplo, create, el cual nos ayuda a crear nuevas bases de datos, nuevas tablas, vistas y otros objetos que se pueden utilizar en una base de datos. También tenemos el drop, que básicamente lo que hace es lo inverso a create, ya que elimina lo que son bases de datos, tablas, vistas, entre otros objetos. Tenemos el update, el cual se utiliza lo que es para actualizar registros en una base de datos. También tenemos el delete, el cual se utiliza para operar sobre los registros, en este caso para eliminar registros de una base de datos. Tenemos el select, que también opera sobre los registros, en este caso para listarlos o listar los datos que tiene una tabla. Y también tenemos el insert, el cual opera también sobre los registros y nos ayuda a lo que es insertar información en una tabla, en una base de datos. Tenemos obviamente muchos comandos más, pero estos son algunos de los más principales. Y como ven, aquí tenemos mucho más comandos que podemos utilizar en una base de datos, los cuales están categorizados por las siguientes iniciales, que en este caso DDL significa Data Definition Language, y como vemos aquí son comandos que se utilizan para lo que es crear y eliminar objetos de una base de datos, como también modificarlo con el comando alter, truncate para eliminar todos los datos de una tabla y rename para renombrar lo que son tablas o base de datos. También tenemos lo que son DQL, los cuales son Data Query Language, el cual solamente tiene el select, que se utiliza solamente para hacer consultas a una tabla. Tenemos también los comandos DML o Data Manipulation Language, los cuales tienen los comandos necesarios para operar en los registros de una base de datos, como también llamar procedimientos almacenados, entre otros. Y también tenemos la categoría DCL, el cual significa Data Control Language, y nos permite lo que es controlar el acceso a la base de datos, ya sea otorgando permisos o revocándolos o eliminando permisos. Y por último tenemos lo que son Transaction Control Language, el cual tiene los comandos necesarios para lo que es el control de transacciones en una base de datos. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre una base de datos SQL contra una base de datos no SQL. Que aparte de que significa de que no se utiliza el lenguaje SQL para consultar sus datos, pues hay algunas diferencias que vale la pena destacar, como por ejemplo que SQL sí es un sistema de gestión de bases de datos relacionales y no SQL, a pesar de que es un sistema de gestión de bases de datos, pero no para bases de datos relacionales o distribuidas. En este caso, en SQL, el esquema de base de datos SQL es predefinido, fijo o estático, o sea que ya hay una estructura en la información. Sin embargo, en NoSQL, el esquema es dinámico para datos no estructurados, ya que se almacena, como vemos acá, en documentos y no en tablas y registros, o filas y columnas. Pero en el caso de NoSQL, serían en documentos que se almacenaría la información. SQL es un tipo de base de datos el cual es escalable verticalmente. Sin embargo, los no SQL son escalables horizontalmente. Como había mencionado, en SQL las bases de datos almacenan la información en tablas organizados en filas y columnas, y en NoSQL la información se almacena en lo que es documentos o datos de clave valor. Y por último, en SQL todas las bases de datos requieren un mapeo relacional, y en NoSQL no requiere un mapeo relacional de objetos. Y por último, algunos ejemplos de motores de base de datos que utilizan SQL son lo que es SQLite, MS SQL, Oracle, PostgreSQL y MySQL. Y en NoSQL tenemos lo que es MongoDB, Redis, HBase, Bigtable, CouchDB y Cassandra. Vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene SQL para nosotros, las cuales son, por ejemplo, que no necesita programación. Esto significa que no requiere una gran cantidad de líneas de codificación para administrar los sistemas de base de datos, ya que podemos acceder y mantener fácilmente la base de datos utilizando reglas sintácticas simples de SQL, lo que conlleva a que
gracias a que las reglas son simples, hacen que SQL sea fácil de utilizar. También tenemos lo que es el procesamiento de consultas de alta velocidad, lo cual significa que se accede a una gran cantidad de datos de forma rápida y eficiente desde la base de datos mediante consulta SQL, donde las operaciones de inserción, eliminación y actualización de datos también se realizan en menos tiempo. La siguiente ventaja es que el lenguaje es estandarizado, lo que significa que sigue estándares establecidos desde hace mucho tiempo de ISO y ANSI, los cuales nos ofrecen una gran plataforma uniforme en todo el mundo a todos sus usuarios. También tenemos lo que es la portabilidad, donde SQL se puede utilizar fácilmente en computadoras de escritorio, portátiles, tabletas e incluso teléfonos inteligentes. También se puede utilizar con otras aplicaciones según los requerimientos del usuario. Es un lenguaje interactivo, el cual podemos aprender y comprender fácilmente, y que también podemos utilizar este lenguaje para comunicarnos con la base de datos porque es un lenguaje de consulta simple. Pero también se utiliza para recibir respuestas a consultas complejas en unos segundos. Y por último, más de una vista de datos. Esto quiere decir que el lenguaje SQL también ayuda a crear múltiples vistas de la estructura de la base de datos para diferentes usuarios de esta. Lo que significa que tenemos control sobre la información que podemos o no mostrar dependiendo del usuario que necesite dicha información. Vamos a hablar un poco ahora de la sintaxis de SQL, las cuales son un conjunto de reglas únicas y algunas pautas que no distingue entre mayúscula y minúscula, y que la sintaxis está definida y mantenida por las normas ISO y ANSI. Y como vemos aquí, vamos a hablar un poco de estos puntos importantes sobre lo que es la sintaxis SQL, que son, por ejemplo, palabras claves en mayúsculas, lo que significa que, por ejemplo, las palabras que son clave en SQL, lo ideal es escribirlas en mayúscula para mejorar lo que es la legibilidad de la consulta SQL. Múltiples líneas para una sentencia SQL, que significa que las declaraciones o la sintaxis de SQL dependen de líneas de texto, las cuales podemos colocarla en una única declaración o en varias líneas de texto, dependiendo cómo queramos organizar nuestro código para una mejor legibilidad. En SQL casi todo se puede realizar con sentencias SQL. Y por último, la sintaxis SQL depende de álgebra relacional y del cálculo relacional de tuplas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de consultas SQL. En este caso tenemos lo que es un select a una tabla. Y como vemos, aquí podemos utilizar lo que es las palabras claves en mayúsculas y los nombres de los objetos en minúsculas. Pero también podemos colocarlo como capitalizados, o sea, la primera letra en mayúscula y sin el guión bajo. Pero como vemos, esto nos da una mejor legibilidad de lo que es la consulta SQL. Pero también podemos utilizarla poniendo palabras claves en minúscula, como vemos acá, sin ningún problema. Y también podemos poner una sentencia SQL en múltiples líneas y también de esta manera mejorar la legibilidad de esta. Y por último, debemos colocar lo que es después de cada una de las instrucciones, lo que es un punto y coma para dar finalizada dicha instrucción. Si no hacemos esto, es probable que si tenemos más sentencias aquí abajo, pues el sistema de base de datos nos arroje un error, ya que entiende que iría todo junto y no entendería la sintaxis. Pero para evitar esto, cuando tenemos una instrucción SQL, lo que hacemos es al final colocar un punto y coma. En cuanto a la sintaxis, en lenguaje SQL también tenemos lo que es una sintaxis para colocar comentarios en nuestras instrucciones SQL, como son por ejemplo el doble guión, el cual se utiliza para colocar un comentario de una sola línea, como vemos acá. Pero también tenemos el comentario barra asterisco, el cual finaliza con asterisco barra. Y esto lo que nos permite es colocar un comentario de múltiples líneas, donde básicamente tenemos una declaración de inicio y una declaración de cierre. Y todo lo que esté dentro de este, pues será un comentario y el motor de base de datos no lo interpretará. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos SQL, que como vemos aquí tenemos los tipos de datos principales que se utilizan, donde los tipos de datos básicamente se utilizan para representar la naturaleza
de los datos que se pueden almacenar en la tabla de la base de datos, como por ejemplo en una columna en particular de una tabla. Si queremos almacenar un tipo de dato string, pues tendremos que declarar ese tipo de datos para esa columna en específico. Y como le comentaba, aquí tenemos lo que son los tipos de datos principales de una base de datos, que son string, numérico y de tipo fecha o datetime. Ya obviamente estos tendrían sus variaciones, pero serían los más importantes en este caso. Como vemos aquí, por ejemplo, en el caso de MySQL, tenemos en estas tres categorías lo que son tipos de datos, como por ejemplo el char, el cual se utiliza para especificar una cadena de longitud fija que puede contener números, letras y caracteres especiales. Su tamaño puede ser de 0 a 255 caracteres. El valor predeterminado es 1. Esto significa que si no colocamos nada en su parámetro size, pues por defecto será un carácter. También tenemos el tipo de dato varchar, donde podemos indicar aquí un tamaño de varchar. Lo que significa esto es básicamente variable char, que es una variante de strings o del tipo de dato char. Lo único que me permite es que este sea variable, el cual puede contener cualquier valor, como por ejemplo un número o una cadena de texto o un carácter especial. Este me permite tener un valor entre 0 y 65,000 caracteres aproximadamente. Y una de las diferencias que tienen estos dos, por ejemplo, es que si yo defino que el char va a ser de 5 caracteres, aunque yo ponga un solo carácter, me estará ocupando en base de datos los 5 caracteres. Sin embargo, en varchar, si yo le digo que de longitud sea 5 o de size, si coloco un solo carácter, me estaría ocupando un solo carácter más otro valor que sería la longitud del string. También tenemos el tipo de dato binary, el cual, como su nombre lo indica, me permite almacenar lo que son bytes binarios. Y en este parámetro size que vemos acá, podemos indicar la longitud de la columna en bytes. También tenemos aquí lo que es un bar binary, que es similar a este que está acá, me permite almacenar datos en binario, pero de una manera variable y no fija como este que está acá. También tenemos el tipo de dato text, el cual me permite almacenar lo que es una cantidad enorme de texto. Y también tenemos unas variantes de text que son, por ejemplo, el tiny text, medium text y long text. También tenemos el tipo de datos blob, el cual nos permite almacenar lo que son objetos en binario, como por ejemplo una imagen o un archivo en formato binario dentro de la base de datos. También tenemos los tipos de datos numéricos, que en este caso puede ser, por ejemplo, el bit, el cual me sirve para almacenar un número pequeño, por ejemplo, entre 1 y 64. Tenemos el valor entero, que ya me permite una longitud más alta de lo que es un valor numérico. También tenemos el integer, que es similar a este que está acá. Entonces es como sería un alias a lo que es un valor int. También tenemos el float, el cual se utiliza para números de punto flotante. También tenemos el double, el cual es un número de coma flotante de tamaño normal, o que básicamente me permite tener decimales, pero con una cantidad de decimales más amplia que en este caso el float. También tenemos el tipo de dato decimal, el cual se utiliza para especificar un número de punto fijo, y tenemos como parámetro el tamaño total de dígitos y el tamaño de decimales que queremos tener. También tenemos el tipo de dato booleano, el cual es un alias, por decirlo así, del valor bit indicado con el size 1. O sea que este valor booleano solamente me va a permitir almacenar lo que es un 1 o un 0. Y por último tenemos la categoría de los tipos de datos de fecha, el cual tiene, por ejemplo, el tipo date, el cual se utiliza para almacenar lo que es la fecha solamente, sin hora, o sea, año, mes y día. También tenemos el datetime, que este sí ya me permite almacenar lo que es la fecha más la hora con segundos. Y también podemos indicar en este parámetro la fracción de milisegundos que queremos almacenar. También tenemos el tipo de dato timestamp, que se utiliza para especificar la marca de tiempo. Su valor se almacena como el número de segundos desde la época del 1970 de enero del día primero. También tenemos el tipo de dato time o hora,
que como su nombre lo indica me permite almacenar lo que son la hora, minutos y segundo, y también indicando acá los milisegundos que también queremos representar en esta hora. Y por último tenemos el tipo de dato año, el cual como su nombre lo indica me permite almacenar solamente el año de una fecha. Debo destacar que estos tipos de datos pueden variar al día de hoy, incluso dependiendo de las versiones que vayan teniendo los sistemas de base de datos o en este caso MySQL, ya que en esta parte sí cada motor de base de datos puede manejar menos o más tipos de datos. Pero esto es solamente un ejemplo de los posibles tipos de datos que podemos encontrar en todos los motores de base de datos SQL. Como por ejemplo aquí vemos que tenemos también tipos de datos SQL, pero en este caso para el motor de SQL Server. Y como ven aquí tenemos char y varchar igual que MySQL, pero también tenemos su variante como por ejemplo nchar y nvarchar, donde la diferencia está en que este me permite tener caracteres Unicode y estos no. Por eso tienen la letra delante que es una N. Como vemos aquí tenemos el tipo de dato por ejemplo bit, tiny int, small int, big int, que son para enteros súper grandes, float, real e incluso fíjense que tenemos un tipo de dato money. Por eso les decía que cada motor de base de datos puede manejar X cantidad de tipos de datos a diferencia de otros motores basados en SQL. Como también tenemos aquí el Datetime y el Datetime 2, entre otros. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero para el motor de base de datos, por ejemplo Oracle, este tiene char, nchar, varchar 2, varchar y nvarchar 2. Como vemos tenemos al final los mismos tipos de datos, pero quizás representados con diferentes nombres, ya que eso va a depender del motor de base de datos que estemos utilizando. También tenemos el renglón para tipos de datos numérico y para tipos de datos de tipo fecha. También tenemos una categoría en Oracle adicional que son los LOB types o Large Object Data Types, que son los blob, que es para almacenar binarios o por decirlo así, almacenar lo que son archivos directamente en la base de datos en formato binario y recrearlo en cualquier otro momento. Y como ven tenemos múltiples tipos de datos para este fin. Ya dependerá de nuestras necesidades cuál utilizar. Vamos a hablar ahora sobre los operadores SQL, donde cada administrador y usuario de base de datos utiliza consultas SQL para manipular y acceder a los datos de las tablas, de las vistas de la base de datos. La manipulación y recuperación de estos datos la vamos a realizar con la ayuda de palabras claves reservadas que se utilizan para realizar operaciones aritméticas, operaciones lógicas, de comparación, compuestas, entre otras. Entonces, ¿qué es un operador? Un operador SQL no son más que las palabras y los caracteres reservados de este lenguaje, que se utilizan, por ejemplo, con una cláusula where, como vemos aquí abajo, en una consulta. Este operador puede ser un operador unario o binario, donde el unario se usa solo un operando para realizar la operación unaria, mientras que el operador binario usa dos operandos para realizar la operación binaria. Cabe destacar también que tenemos lo que son precedencias de operadores SQL, donde la precedencia es la secuencia en la que SQL evalúa los diferentes operadores en la misma expresión. Por lo que, igual que en matemáticas, el lenguaje SQL evalúa primero aquellos operadores que tienen alta prioridad. Como vemos en esta tabla, los de la parte superior tienen lo que son más prioridad y a medida que desciende pues tienen menos prioridad estos operadores. Entonces aquí tenemos el operador de exponenciación, el operador de identidad o el operador de negación. También tenemos el operador o los operadores de multiplicación o el operador de división, como también el de suma y resta, y el operador que se utiliza para hacer concatenación de cadenas o strings. También tenemos acá operadores de comparación, los cuales son, por ejemplo, el signo de igual o distinto que, menor, mayor que, mayor o igual o menor o igual. Aquí tenemos los operadores de comparación, que son, por ejemplo, el igual, el no igual o distinto que, menor y mayor que, menor o igual y mayor o igual que. Si es nulo, el operador like, between e in.
el cual se utiliza para hacer comparaciones por múltiples valores o un rango de valores. Tenemos también los operadores lógicos como NOT. Aquí tenemos los operadores de conjunción, que son por ejemplo el AND y el AND de esta forma, y los operadores o el operador de inclusión. Cabe destacar también que dependiendo del motor de base de datos que estemos utilizando, estos operadores pueden variar, ya sea en menos o más cantidad. Y aquí abajo tenemos un ejemplo donde utilizamos diferentes tipos de operadores, como por ejemplo tenemos la instrucción update, donde le indicamos qué vamos a actualizar o dónde vamos a actualizar en un registro, en este caso en la tabla employee, donde vamos a configurar la columna salary o salario y la vamos a hacer igual a 20 menos 3 por 5, donde podemos ver que estamos utilizando múltiples operadores y en este caso, como la multiplicación tiene más procedencia que la resta, pues se haría primero esta operación y el resultado de esta pues se realizaría con esta. Entonces tenemos la palabra clave where que nos permite colocar lo que es una condición, donde decimos que el campo ID de la tabla employee debe ser igual a 5. Y fíjense que este operador de igual también lo usamos acá. En este caso es para asignación, asignarle un valor a una columna. Y en este caso es para comparar. Y lo que vamos a comparar es el valor de la columna ID con el valor 5. Y lo que vamos a comparar es el valor de la columna ID con el valor 5. Eso quiere decir que cuando encuentre un registro donde en el ID sea igual a 5, pues me va a setear este valor en la columna salary de la tabla employee. Entonces básicamente sería actualízame en la tabla employee el campo y hazlo igual a esta operación donde el ID sea igual a 5. Esto quiere decir que al ID 5 o el registro que tiene el ID 5 le va a colocar lo que es 3 por 5, 15 y 20 menos 15 sería 5. O sea que el ID 5 va a tener en el campo salary el valor 5, que es el resultado de esta operación. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Esto ha sido una introducción a lo que es el lenguaje SQL, donde vimos algunos conceptos básicos que debemos saber antes de empezar a lo que es operar con este lenguaje en un motor X de base de datos SQL. Recuerda suscribirte si te ha gustado el contenido, darle a la campanita para que estés atento a mi próximo video y nos vemos en un próximo video.